Bueno, listo. Vamos a dar cumplimiento, pues, al horario estipulado en nuestros encuentros sincrónicos. Por favor, me confirman, aunque Valentina ya me confirmó que me escuchan bien, pero ¿están viendo las diapositivas? No, señora. Valentina, es que yo sí te escucho supremamente entrecortado, entonces prefiero que me chatees o me escriban por el chat, Marlene, si puedes ver las diapositivas que estoy compartiendo en este momento. Buenas tardes, profesora. Sí, señora, sí. Ok, perfecto, listo. Valentina, si tú no las logras ver, yo creo que es parte de tu conexión a internet, porque primero cuando me hablas te escucho muy entrecortado y segundo, ya conecté otro computador para ver que esté mostrando la diapositiva y Marlene también confirma que ya la está viendo. Así que revísate y si no, pues recuerda que esto queda grabado, ya estoy haciendo la grabación de la sesión y les envío el video por MP4. Bueno, buenas tardes para las personas que se están incorporando en la sesión sincrónica. Hoy es nuestra sexta sesión en donde pues estamos cumpliendo todo el tema relacionado con nuestros encuentros sincrónicos programados en nuestra primera sesión. Hoy ya vamos por nuestra sexta sesión sincrónica. Allí vamos a poner en el tema de la asistencia, por favor, cédula de dividendos. Hoy vamos a terminar ese ejercicio que comenzamos el lunes 10 de abril, que fue una sesión doble, que espero que las hayan podido reproducir. Y hoy vamos pues a tener una sesión no tan larga, pues porque el tema que quiero culminar con eso de personas naturales es con la cédula de dividendos. He estado calificando una de las de los trabajos de del segundo entregable que venció el día de ayer y pues quiero felicitar los trabajos que he visto hasta el momento. Cumplen con todos los requisitos que se han dado en las sesiones sincrónicas. Me gusta que pues cumplan con esos requisitos de forma, pero también que cumplan con esos requisitos que son el anexo al tema de la conciliación del patrimonio. ¿Listo? Es decir, de haber presentado el patrimonio, cómo lo entendieron, con las preguntas que se resolvieron en el chat y pues me ha parecido muy bien el tema. Entonces recuerden que para la tercera entrega, ¿cierto? Que la entrega final está hasta el 20, está desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo. ¿Ok? En esa entrega tienen que complementar todo el anexo a la declaración de renta y entonces ahí ya es la depuración de las cédulas, razón pues por la cual se dieron todas las sesiones previas a esa entrega final sobre cada una de las cédulas. Hoy vamos a culminar con la cédula de dividendos como parte de esa presentación de los dividendos grabados y no grabados en una cédula de una persona natural. Así que los trabajos que pues he recibido los felicito porque vienen con su portada, incorporaron el anexo en un documento Word, en un documento PDF, y para la tercera entrega es igual. Es decir, vamos a consolidar en un solo trabajo pues los tres entregables. La infografía, esta partecita de la constitución del patrimonio y la parte de las cédulas que hayan al lugar, dependiendo pues de los ingresos que se les mostró en el ejercicio. No deben anexar un Excel, hagan sus cuadros en Excel como ustedes lo hicieron y los incorporan, lo insertan o lo pegan como imagen a el trabajo. Así que pues los 4 o 5 trabajos que he realizado están muy bien. Les he enviado mensajes que la retroalimentación de ese primer entregable, es decir, de cómo quedaba el patrimonio, la voy a hacer el próximo miércoles 26 de abril. Esa retroalimentación la voy a dar en vivo, es decir, en estas sesiones sincrónicas, para que ustedes lo sepan, que no les voy a entregar el archivo completo, pues porque yo ya lo tengo todo resuelto y si se los entrego ahorita, pues les estaría entregando ya todo el final del trabajo. Entonces ya les se la retroalimento en sesión sincrónica. Pero pues los felicito, que los que he revisado están muy bien. Recuerden, si quiero dejar esto claro, muchachos, es que todos los trabajos deben subir
deben estar en la plataforma por todos los integrantes del grupo. Persona que no lo suba, voy a bajar unos punticos. Entonces, los que no, los que he revisado, que son 5 trabajos y creo que 2 personas no me lo han subido, pero están dentro dentro de de su portada, les estoy bajando 5 punticos. Bueno, pues porque es una indicación que yo les he dado. Entonces, para la tercera entrega, para que se lleven todos los 125 puntos, pues tienen que subirlos todos. No importa que el trabajo se repita. No, es que eso a usted le queda también como constancia que hizo la entrega de su trabajo. Bueno, entonces, pues ya estamos entrando casi en la parte pues final del módulo. La entrega del escenario número 7 que se da en la semana 7, pues es ya elaborar los anexos correspondientes a cada una de las cédulas. Entonces, recuerden que eso de la depuración de las cédulas lo hemos venido trabajando en las sesiones sincrónicas. Hoy terminamos con la cédula de dividendos, ¿ok? Entonces, hicimos un ejercicio de todas las cédulas, de trabajo, de capital, de pensiones no laborales y hoy terminamos con cédula de dividendos. Las otras 2 sesiones que nos quedan, o voy a utilizar de pronto una sesión de chat del martes por si me veo corta en la presentación de todo lo que quiero mostrarles de rentas exentas, de compensaciones, de descuentos tributarios, pero eso es algo muy, muy sencillito. Así que, ¿qué es la última entrega? Es realizar todos los anexos correspondientes a esa persona natural y con relación a lo que se está solicitando ahí. Bueno, obviamente la entrega final es mejor que se maneje un objetivo general. El objetivo general del curso de impuestos sobre la renta, ¿qué es? Comprender, conocer, entender, aplicar la normatividad, ¿cierto? Frente a las declaraciones de renta de una persona natural, porque esos son nuestros entregables. Nosotros no, en el entregable no estamos haciendo un ejercicio de renta de persona jurídica, entonces el objetivo general va a la comprensión de esas personas naturales, la normatividad fiscal. Y los objetivos específicos, entonces siempre piensen en los objetivos específicos, es que es como si ustedes, bueno, en la primera entrega que hice, una infografía, y esa infografía que fue, fueron todos los cambios normativos que se generó en la ley 2277. Entonces voy a crear un objetivo específico para esa entrega. El segundo objetivo específico que fue conocer, ¿cierto? Aprender, o qué ustedes hicieron ahí, aplicar la normatividad de qué, de las personas naturales frente al patrimonio y la depuración. Y en el tercer entregable, ¿yo qué voy a hacer? Pues lo que estoy generando es ya una declaración de renta. Entonces, siempre apliquen los objetivos con relación a las entregas. Bueno, recuerden que tiene que tener su bibliografía, su norma APA, sus conclusiones y pues los entregables 1, 2 y 3 en el orden correspondiente. ¿Ok? Eso como con temas de las entregables. En la sesión anterior, que se dio el lunes 10 de abril, pues estuvimos trabajando el tema de dividendos, ¿ok? El tema de dividendos fue eh, en 2 partes. La primera parte es cómo yo como contador saco el dividendo, si lo saco como grabado o como no grabado. Es decir, que fue la aplicación del artículo 49 del Estatuto Tributario, ¿ok? Y la segunda parte, como les dije en la sesión anterior, es en cara al accionista. Entonces, si no logró ver la sesión del 10 de abril, en donde expliqué la primera parte, lo invito a verla. Recuerde que estas sesiones quedan alojadas en anuncios, pero también se las estoy enviando en formato MP4 para que ustedes lo tengan guardadito. Ni siquiera es un link que se les van a vencer para presentar, sino que ya les queda grabadito ahí en su formato. Entonces, en la sesión anterior, lo que trabajamos fue cómo yo como contador pues estoy generando ese monto máximo a distribuirse como no grabado. Recuerde que ese monto máximo a distribuirse como no grabado es un semáforo. Hasta aquí es lo que yo puedo certificar con plena tranquilidad como no grabado.
Si mi dividendo excede ese semáforo, pues entonces lo voy a generar como dividendo, lo certifico como un dividendo grabado, pero si mi dividendo está por debajo, pues lo certifica como un dividendo no grabado. Hicimos un ejercicio de cara de la empresa, cómo saco esa aplicación de este artículo que ustedes están viendo en pantalla, que es el artículo 49, que les dije, miren muchachos, es el certificado más importante que uno firma como contador, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque pues es certificado que le estamos entregando al dueño de la empresa, a los accionistas. Entonces, aparte de que le estoy certificando ese valor patrimonial de las acciones, que ustedes tuvieran ahí mucho que ver con el desarrollo de su primer entrega, de su segundo entregable, que fue la constitución del patrimonio, pues que se tiene ese. Entonces, el certificado de participación accionaria es que está el NID, el nombre de la empresa, certificación de participación accionario año grabable 2022. Entonces, yo digo, el suscrito representante legal, porque estos certificados lo firma el representante legal y el contador. Certifica que el accionista Alejandra Carolina Bautista con su cédula tal posee tanto porcentaje en la sociedad, que la sociedad, su patrimonio a 31 de diciembre fue 2.000 millones, sus participaciones tanto porcentaje, pues el que tenga ahí con relación al accionista, se decreta generar unos dividendos, de esos dividendos que son, no sé, 200 millones, se certifican como 50% grabados y 50% no grabados. Se da el valor patrimonial, se da el valor intrínseco del patrimonio, el valor nominal y el número de acciones. Eso es lo que contempla ese certificado de participación accionaria. Y cuando a mí, como accionista, me llega ese certificado, pues yo qué tengo que hacer, muchachos? Pues yo tengo que generar, eh, pues, la declaración de renta. Entonces digo, bueno, entonces yo soy una persona asalariada, entonces yo puedo tener una mistura de ingresos y esa mistura de ingresos lo que va a hacer es que yo genere varias cédulas. Entonces, si yo soy asalariada, pero tengo una participación en una sociedad, pues puedo generar la cédula de dividendos. Esa es la que nos compete hoy terminar ese ejercicio para cerrar el ciclo de las rentas de personas naturales. Es decir, que en cada sesión trabajamos un ejercicio práctico de la aplicación de la normatividad con un ejercicio sencillo, pero práctico en la forma de depurar. Entonces, en la sesión anterior, este cuadrito que me devuelvo es el MMD, ¿sí? El MMD es el monto máximo que se distribuye como no grabado. Es donde yo parto desde la contabilidad, llevo todos los ajustes a la declaración de renta que se quedan o que no pasan al valor fiscal y luego empiezo a decir, pues, cuál fue la renta líquida gravable, cuál fue el impuesto sobre la renta líquida, la ganancia ocasional si la tiene, y estos son los ejercicios que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Entonces, la primera parte la hicimos en la sesión anterior. ¿Cómo yo como contador puedo certificar un dividendo? Si es un dividendo grabado y no grabado. No se vayan a confundir o no se vayan a confiar, perdón, en decir que como el dividendo está como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ya yo lo digo que todo es no grabado. Siempre deben hacer la aplicación de este cuadrito que ustedes ven en pantalla, que es el artículo 49. Eso en la sesión anterior nos dio que había un monto máximo a distribuirse como no grabado de 460 millones 253. Repito, esta es la continuidad de nuestro ejercicio de la sesión anterior. La primera parte es de la empresa al socio. Esta parte es del socio al accionista frente a su declaración de renta. Si tienen alguna pregunta, por favor abren su micrófono, profe, y yo voy contestando porque no estoy viendo el chat, ¿ok? Profe, Entonces, qué pena. No, señora. no se ve como la pantalla compartida. No sé si solo es a mí. Pues mira que yo estoy conectada, Vanessa, desde otro dispositivo y yo la veo. Sí se Ay, ve. ¿será que soy yo? Yo Creo creo, que sí, Vanessa, compañera, porque yo sí la estoy viendo. Vamos a volver a salir y vuelvo a ingresar.
Listo, Vanessa, perfecto. Entonces, yo tengo estos datos que salieron del ejercicio. ¿Listo? Entonces, voy a hacer la declaración de renta en la cédula de dividendos del accionista Pepito Pérez, que tiene el 75% de participación en esa compañía. Ya supimos que el dividendo total de la empresa fue de 729.257.000. Ese es el dividendo total, ¿sí? ¿De dónde sale ese valor, profe? Recuerden que es de la sesión anterior, que logramos decir el dividendo de la empresa son 729.257.000 y que entre nuestro semáforo, es decir, el monto máximo a distribuirse como no grabado, fue de 460.257.300, ¿ok? ¿Qué voy a hacer con eso? Lo que yo voy a hacer con eso es que yo voy a hacer la distribución de ese dividendo dependiendo los accionistas y la participación de los accionistas en esa sociedad. Yo le dije que estos accionistas eran dos, Pepito Pérez y Conchita Alonso, uno con el 75% y pues el otro porcentaje es el 25% de participación de la persona. Vamos a hacer la declaración de renta con relación a la cédula de este señor, Pepito Pérez, que tiene el 75% de la sociedad. Entonces, ¿yo qué digo? Si el total del dividendo de la empresa son de 729 millones, a Pepito Pérez le corresponden 546.943.500, que es el 75% del total del dividendo. Entonces, a él se lleva esa partecita. Pero como ya tengo mi monto máximo a distribuirme como no grabado, yo también tengo que decir que de esos 546.943.000, 201 millones se los voy a certificar como no grabado y la diferencia se la voy a certificar como grabado. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cojo esos 460 millones, 200, que es el límite del MMD, ¿por cuánto? Por el 75%. Eso me da como dividendo no grabado 345 millones 192. El dividendo grabado será la que, la diferencia entre mi total del dividendo de su participación menos el MMD, monto máximo a distribuirse como no grabado. Entonces digo que el dividendo grabado será de 201.750.075. Que si yo sumo lo no grabado y lo grabado, pues me da el total del dividendo. Si ustedes ven, pues yo tengo un dividendo de 546 millones, y perdón, aquí este no es, se me fue de más, muchachos, perdón, o invertí, no, se me fue de más ese numerito. ¿Qué da? Entonces yo digo, ok, ya saqué mi dividendo. Entonces Pepito Pérez recibió 546.943.000 pesos. De esos 546, me certifican que 345 millones son no grabados y que la diferencia es un dividendo grabado. Que hay que hacerle retención en la fuente sobre el dividendo grabado, ¿ok? Siempre hay que hacerle retención en la fuente sobre el dividendo grabado. Ya con este certificado, pues yo cómo lo monto en la declaración de renta de esta persona. Entonces, recuerden que esta cédula de dividendos es la única cédula que no tiene la estructura que trabajamos en el sistema ordinario de las otras cédulas. Es decir, que tiene ingresos, menos ingresos no constitutivos de renta, menos deducciones, menos costos y gastos procedentes, menos rentas exentas en diferentes cédulas. Esta cédula no tiene esa estructura, ¿ok? Esta cédula solo le dice cómo le están certificando el dividendo, como dividendo grabado, como dividendo no grabado, porque si se lo certifican como dividendo no grabado, es una partecita va a pagar impuestos y el dividendo grabado pues también va a pagar impuestos. Esto quiere decir, muchachos, que el dividendo por concepto se quedó en el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional ahí. Pero si ustedes se dan cuenta, a partir de la reforma tributaria del año 2016, que fue la ley 1819 del 2016, esto tuvo un vuelco gigante, porque antes el dividendo que era no grabado era eso, no grababa, es decir, no hacía parte de ninguna base grabable, ¿ok? En cambio, a partir
de ese año, del 1 de enero del 2017 a la fecha, el dividendo no grabado va a pagar un impuesto. ¿A través de qué? De la subcédula 1, que es la del dividendo no grabado. ¿Y el dividendo grabado va a pagar impuestos? Claro que también va a pagar impuestos. Por eso les digo que el dividendo en teoría quedó metidito en el grupo de los no constitutivos de renta ni ganancia ocasional como concepto, porque si yo voy a la práctica, el dividendo ya es un dividendo que hace base de la parte fiscal de un impuesto. ¿Por qué? Porque lo no grabado paga y lo grabado paga. ¿Listo? Puede ser que lo no grabado quede en el rango exento del 0 a 1090 VTs. Listo. Pero está grabada una tarifa del 0%. Eso es otra cosa. ¿Ok? Entonces, en esta cédula de dividendos solo tenemos subcédulas. Subcédula 1 y subcédula 2. ¿Qué es eso? Subcédula 1 del dividendo no grabado y subcédula 2 del dividendo grabado. Entonces, la norma le dice, ok, entonces si yo voy acá, voy a apagar aquí un momentico mi cámara. Si yo voy acá, yo tengo este tema. Yo estoy diciendo que esta persona recibió 546.943.000. 345 no grabados, grabados 201. ¿Cómo lo muestro dentro de mi formulario? ¿Cómo lo muestro dentro de ese valor fiscal? Entonces me está diciendo, mire, el dividendo grabado, ¿cierto? El dividendo grabado va a ir a la subcédula 2 y el dividendo no grabado va a ir a la subcédula 1. Entonces, atendiendo los datos que yo estoy trabajando en la sesión anterior, estoy diciendo que el dividendo no grabado es de 345.192.000. Nos dice que el dividendo no grabado va a quedar sometido a la tabla del artículo 241 del estatuto. ¿Qué quiere decir? Que este valor yo lo voy a dividir por el valor de la VT del año por el cual yo estoy haciendo la declaración de renta. Voy a poner el año de 2022 y voy a tomar la VT del año grabable 2022, que fueron 38.004 pesos, ¿ok? De esos 38.004 pesos, pues lo voy a dividir. Esto escojo 345.192.000 dividido en 38.004 pesos y tengo ese dividendo expresado en VTs. Y me dice que son 9.083 VTs, que esto lo tengo que ir a ubicar en la tabla del artículo 241, que se la voy a proyectar acá. Entonces, esos 9.083 VTs, tengo que ubicarla en la tabla del artículo 241. Estoy en este rango, en el rango de 8.670 a 19.970. Entonces me dice, coja el rango en VTs que le dio, es decir, los 9.083 VTs, réstele 8.670 VTs, multiplíquelo por el 35% y súmele 2.290 VTs. ¿Listo? Y este valor es el que me da acá, que tengo un impuesto. Entonces, en 1000 es la base del dividendo en VTs y los 2.440 es el impuesto expresado en VTs. Como lo tengo expresado en VTs, pues lo voy a multiplicar. ¿Por qué? Pues por el valor de la VT, que son los 38.004 pesos. Y perdón, porque estoy haciendo hoy los números con el mouse. ¿Listo? 38.004 pesos. Eso me da que son, ¿qué? 92.752.000. Entonces, el dividendo no grabado, entonces va a pagar un impuesto de ¿cuánto? De 92.752.000. ¿Claro? Esta primera partecita. ¿Cómo se saca el impuesto del dividendo no grabado? Lo divido en el valor de la VT, lo ubico en la tabla del artículo 241 y lo llevo a un valor en VTs y lo multiplico por el valor de la VT. Entonces, de esos 345 ya hay un impuesto. ¿De cuánto? De 92.752.000, que es el dividendo no grabado.
Luego le dice, ok, la subcédula 2 va a tener dos partecitas. Un dividendo que se graba a la tarifa full, según el artículo 240, y otra partecita que se va a grabar a la tarifa del 241. Entonces, profe, ¿eso cómo se hace? Entonces, yo cojo el dividendo grabado, que son los 201.750.000, el que me dan en el certificado de participación accionaria. Eso lo voy a multiplicar por la tarifa de renta que yo tengo en este momento, es decir, por el 35%. Si yo cojo esos 201 millones por 35%, me dice que 70.612.000 también va a ser un impuesto sobre este dividendo grabado. ¿Ok? Coge el dividendo grabado por 35% y me da el segundo pago de impuesto del dividendo. Ahora, le está diciendo, pero espere un momento, porque usted también tiene que hacer el excedente de esa subcédula del dividendo grabado, porque si usted dice que estos 201 millones son el 100% de un dividendo grabado y le está quitando el 35% de impuestos, pues sobre el 65% me tiene que pagar también un impuesto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, yo voy a coger los 201.750.000, que es el total de mi dividendo grabado, menos el impuesto que ya pagué, 70.603.000. Eso me da 132.137.075 pesos. Ese valor lo vuelvo a llevar a un valor de la VT, ¿cierto? Y lo vuelvo a generar a la tarifa del artículo 241. Entonces, coge los 132 millones, lo divido en el valor de la VT, 38.004 pesos, que estoy trabajando la VT el año grabable de 2022, y me dice que esa base son 3.450 VTs. Entonces yo digo, ok, si voy a la tabla de 3.450 VTs, ya estoy en este rango. Cojo el valor, es decir, los 3.450 VTs, menos 1.700 VTs por el 28% más 116 VTs. Es la forma como yo estoy sacando ese impuesto. Eso me da que tengo un impuesto en VTs de ¿cuánto? De 606 VTs, ¿no? El impuesto. Igual, lo multiplico por la tarifa por el valor de la VT y me dice que tengo 23.036.000. Entonces, este señor, ¿cuánto va a pagar por estos 546 millones que está recibiendo de dividendos? Va a pagar, por un lado, 92.752.000 del dividendo no grabado. Por otro lado, de su dividendo grabado, va a pagar 70.612.000, que es la parte del 35%, y el excedente del 65, 23.037.000. Es decir, que el impuesto de este señor, de esos 546 por dividendos, va a pagar 186.401.000. ¿Menos qué? Pues menos la retención en la fuente. La retención en la fuente, ¿a qué se le va a aplicar? Se le va a aplicar al dividendo grabado, ¿ok? Al dividendo grabado. Y el dividendo grabado, como nos dio 201 millones, pues para la tarifa que quedó en la ley 2277 por el 15%, le estoy multiplicando, son estos 12.864.000. ¿Cuánto tendrá que presentar este señor en su declaración de renta en la cédula de dividendos? 173.536.37, que es el valor a pagar. Y es así como se determina la subcédula de dividendos. En la subcédula de dividendos no puede haber deducciones, no hay nada exento, ¿ok? Solo es dividendo grabado, dividendo no grabado. Y voy a mostrarles el formulario, ¿sí? Voy a sacar un momentico acá, dale 2 segundos.
y les muestro aquí el formulario. ¿Alguna duda mientras voy buscando el formulario? O claro, ¿cómo se? Este es claro, porque es simplemente escoger una tabla y pues llevarlo al valor. Si ustedes ven aquí el formulario, ¿no? Que ya lo estoy proyectando, si ustedes miran, voy a agrandarlo un poco más, este formulario tiene pues obviamente lo que son las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. Si ustedes se dan cuenta, tienen las estructuras que hemos trabajado. Ingresos, menos no constitutivos de renta, menos rentas exentas, menos deducciones. ¿Sí ven? Pero si yo voy a la cédula de pensiones, como lo trabajamos, tiene ingresos, el no constitutivo de renta también, la renta exenta. Mire que acá no tiene deducciones. Recordemos lo que trabajamos en las sesiones anteriores. Y si voy a la cédula de dividendos y participaciones que nos compete desde el renglón 104 al 110, no tienen la estructura de ingresos, menos ingresos que no constituyen renta, menos rentas exentas, menos deducciones. Miren que no. Aquí simplemente le dice, usted está presentando dividendos de años anteriores al 2016. Póngalo en este formato. Si ese dividendo que corresponde a años gravales anteriores al 2016 tiene un componente ingreso constitutivo de renta ni ganancia ocasional, ponga el valor acá y la renta líquida antes del 2016, que es la diferencia. Por ejemplo, si el dividendo que fuéramos a repartir corresponde a de esos 546 del ejercicio que estamos haciendo como dividendo del año 2016, ¿cómo tendría que poner acá? Dividendo 546 millones. No constitutivo de renta 345. Renta grabada 201 millones. Y ahí sobre 201 sí pagaría el impuesto. Sobre el 201, ¿sí? Pero como este dividendo lo voy a decir que es del año 2020, que lo estoy generando como reparte de utilidades, entonces le dice, mire, si el dividendo que usted está repartiendo al accionista, al socio, al comunero, dependiendo del tipo de sociedad, es de años gravables superiores al 2017, mire, le dice, tiene que manejar la subcédula 1, que es que el dividendo no grabado, y la subcédula 2 es el dividendo grabado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Entonces, en la subcédula 1, que voy a poner acá? Los 345 millones. En la subcédula 2 voy a poner los 201 millones y el total de ese cédula, pues los 543 millones. Y cuando ya voy a la liquidación del impuesto, que si ustedes ven corresponde a estos renglones del 119 al 121. Por dividendos de participaciones de año grabable 2016, pues el que yo haya generado sí fue el 2016. Por dividendos y participaciones después de 2017. Entonces, en la primera parte subcédula, ¿yo qué voy a traer? Esos perdón que ya no me acuerdo la cifra, esos 92 millones 792. Y en esta de la subcédula 2, pues tendré que sumar ¿qué? Lo que hice acá, 70 millones y 23, para que el total de esos impuestos pues sean los 186 millones 401 mil. Así es que se presenta la cédula de dividendos en una persona natural, razón por la cual es fundamental y es totalmente importante, muchachos, que ustedes sepan certificar muy bien el dividendo, porque donde ustedes cometan un error que digan, no, todos esos dividendos de 546 millones son no grabados, pues miren el error que puede llegar a cometer la declaración de renta de nada menos que el dueño de la empresa. ¿Y hay que entrar a corregir? Pues claro, porque una cédula de no grabado paga por un lado, la cédula del dividendo grabado paga por otro ladito. Entonces es importante. Por eso siempre les digo a mis estudiantes, por favor, una vez que ustedes hagan el cierre, proyecten la renta, hagan un anexo con el artículo 49 del Estatuto Tributario. ¿Y qué es ese anexo? Coger el MMD y saber que si el día de mañana en la asamblea van a decretar dividendos, usted ya sabe cuánto va a poder decretar como no grabado y cuánto va a poder decretar como grabado. ¿Claro?
Sí, profesora, muchas gracias. ¿sí? Pero tengo como, o sea, no sé si lo entendí así, pero creo que a veces Señora, la parte no grabada resulta siendo mm, grabada. más alto el impuesto. O sea, Exactamente, hace como un juego de palabras porque dice no grabado, pero resulta el impuesto más alto. Así claro que lo sí, vi. Mari. O sea, y así es. Por eso, gracias que tú interviniste porque me puedes interpretar de lo que yo dije. Cuando yo dije, el dividendo quedó en palabras en el ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Quedó aquí metido en el estatuto, en ese capítulo desde el artículo 36 al 57 que me dice qué son los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ustedes van y le dicen dividendos y participaciones. Pero si yo voy a la práctica, a la aplicación, el dividendo no grabado, como tú lo dices, es que ha grabado, paga impuestos, sí, entonces ya deberían quitarlo de ese lado de ahí, pero yo creo que no lo hacen porque todavía hay empresas que dentro de su patrimonio vienen con utilidades acumuladas de años anteriores a qué, al 2017, ¿cierto? Y entonces pues habrán dividendos que son no grabados y la parte no grabada es no pagaba impuestos, no pagaba impuestos, razón por la cual en ese año grabable, en esa reforma tributaria, pues fue un impacto muy duro para las personas que recibían ingresos por dividendos, porque antes esos 345 millones que era lo no grabado, no pagaba impuestos, no pagaba impuestos, solo se pagaba impuestos sobre qué, sobre esos 201 millones. ¿Qué hizo la reforma en ese año? Pues esos 345 paga impuestos y lo grabado también paga impuestos. Entonces, clarísimo, me gusta que lo hayas entendido así, o sea, lo no grabado termina siendo pagando más, ¿sí? O sea, en palabras queda como no grabado, sí, María, queda en palabras como no grabado. Y es eso. Oiga, ¿cómo me ayudan a que esto pague menos? Mira, nada que hacer. Así es. Medios magnéticos de la empresa va a reportar cuánto fue el reparto de utilidades si hubo, cuánto es el porcentaje de cada socio, porque hay en el formato 1009 se entrega la información societaria de la empresa, y si hubo reparto de utilidades, cuánto le corresponde como no grabado y grabado. Entonces, lo que hace la administración de impuestos es cruzar con lo que yo tengo en la empresa y la declaración de renta que llegue de ese socio y pues si me están diciendo que no grabados son 345, es fácil determinar el impuesto para la DIAN, claro. Y que si lo grabado son 201, ay, bueno, y ya me está diciendo la empresa que eso correspondía al año 2020 en la forma que está acá. Si dice, ay, no, es que esos 546 correspondía a dividendos del 2015, entonces ya lo manejo en el formato de arriba que les dije, que lo no grabado, pues era eso, no grabado y no pagado. Pero eso fueron los cambios que se hizo en ese momento la reforma tributaria. Profe, ¿puedo ¿Claro? hacerle una pregunta? Señor, claro que sí. Cuando la profe nos dice que es antes del 2016, eh, no sé si lo estoy entendiendo bien. ¿Es que quiere decir que le están dando algún dividendo, pero que eran ganancias de ese año 2015 o cómo lo interpreto? Claro que sí, Marilita. Cuando tú sabes que hay dentro del patrimonio de una empresa puede existir utilidades acumuladas, ¿cierto? Que No no hay que han sido particular, entregadas. Ok. sí, la asamblea no va a decretar. Entonces, te voy a poner aquí. Y voy a hablar de antes del 2017, que es la reforma, porque al 1 de enero del 2017 esto cambia. Y si ustedes vieron en el formulario, le dice antes del 2016, 2017. Entonces, yo tengo acá, yo estoy diciendo y voy a trabajar con los mismos ejercicios que estoy aquí. Entonces, voy a mostrar aquí un momentico para que tú veas qué es ese cambio. Yo estoy diciendo que hay una persona que recibe un dividendo de 546 millones 944. Lo voy a redondear para que me quede aquí pues más fácil. Están viendo mi Excel, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Y me dice que esos 546, lo no grabado son 345 millones 193. Listo. Entonces este es el total del dividendo.
Este es el dividendo no grabado que sale el NMD, ¿no? Y que tengo el dividendo grabado, ¿ok? El dividendo grabado pues es la diferencia de estos dos. Listo. Entonces, si estas utilidades fueran del año 2015, ¿cierto? Que le voy a entregar en el 2023, entonces como se las estoy entregando en el 2023, ¿tengo que seguir la estructura que acabamos de hacer? No, muchachos, por eso es tan importante que le digan de esos 546, de qué utilidades son, antes del 2016 o después del 1 de enero del 2017. Si me están diciendo, no, es que esos 546 millones son utilidades que estaban retenidas, se las entregamos en el 2022, pero corresponden al 2015. Yo, que soy la socia de esta empresa, ¿cómo lo presento en mi formulario? Entonces, vuelvo aquí al formulario. Entonces, ya no voy a utilizar estos renglones del 107, que es subcédula 1 y subcédula 2. Voy a utilizar los renglones 104 y 105, que son dividendos del 2016 y anteriores, ingresos no constitutivos de renta y renta líquida ordinaria. ¿Ok? Entonces yo cómo hago esto. Si esto fuera del 2015, entonces yo tengo que dividendo en el renglón 104, que es el que estoy acá viendo, dividiendo, ¿cuánto? 546. No constitutivo de renta ni ganancia ocasional. ¿Cuánto? Los 345. Renta líquida, gravable, la diferencia. Miren lo que estoy haciendo. Y aquí yo lo divido por qué. Ahí sí lo divido por el valor pues, de la VT, que era que lo manejaba, perdón, ¿cierto? Y estos 5,308 pesos lo ubico en la tabla del 241 y me está diciendo que estoy en este rango. De esos 5,000 menos 4,100 por 33 más 788. Entonces tengo acá, cojo este valor menos 4,100 por el 33. Por el 33 más 788. Listo, y que esto lo multiplico por 38. Entonces, ¿qué dijo? Renta líquida, listo. Impuesto, este valor. ¿Ves la diferencia? ¿Ven la diferencia? Antes. Ahora, si yo lo digo que ese dividendo es del 2020, lo muestro tal como está acá. ¿Listo? Pero entonces yo digo, ya no voy a utilizar el formulario, el renglón 104, porque yo estoy diciendo que estos dividendos corresponden al 2020, entonces tengo que ir acá a subcédula 1 y subcédula 2, 107 y 108. Entonces yo digo, y les voy a poner aquí, perdón, el renglón para no copiar el otro. Entonces digo, en la subcédula 1, que es el renglón del no grabado, voy a poner esto. ¿Listo? Y en el renglón 108, que es la subcédula 2, voy a poner dividendo grabado. Y que el total de mi dividendo es la suma de estos dos. ¿Listo? Pero ya en la liquidación de impuestos, digo que el impuesto de la subcédula 1, ¿cierto? Que es del dividendo no grabado, tengo 92,752,000. Para que tú veas la diferencia que hizo esa reforma tributaria. ¿Listo? Y que el impuesto de la subcédula 2, que es del dividendo grabado, pues voy a sumar los 70,612,000 más los 23,037. Y que el total de mi impuesto es esto. Miren, antes y después de esa reforma del 2017. ¿Entienden por qué estaban tan bravos los señores que manejan acciones? Porque antes estos 345 millones no eran no grabados, no pagaban. Ahora pagan. Entonces pasaron, si yo hago el comparativo, de pasar de 45 millones de pago
a 186 millones del impuesto. Ese es Como, lo como que un hizo la reforma en ese momento. 400% más. Pero mira que eso fue una exigencia de la OCDE, porque le decía que Colombia tenía el impuesto de dividendos más bajito de toda su organización, ¿no? Ponte a pensar, Marilyn, el dividendo que recibe Luis Carlos Sarmiento Angulo por todas sus inversiones. Entonces, personas con grandes capitales no estaban pagando impuestos altos sobre esos dividendos, razón por la cual se vuelcan a este sistema impuesto por la organización OCDE, porque le dicen, no, es que el dividendo son personas que tienen un alto capacidad de pago, entonces hay que manejarlo de esta manera. ¿Es claro? Mucho. Gracias, profesora. Muy amable. Me quedó clarísimo. No, Muy señor. amable. Me gusta que te haya quedado claro, porque con números, o sea, por eso a mí me gusta explicar las cédulas prácticas, porque yo de nada sirvo empezarles a hacerle menos ingresos y estos son sin que vean la práctica de lo que era antes y lo que fue. Y eso fue lo que hicimos, pues digamos que en estos ejercicios prácticos de cédulas de dividendos, de cédulas de capital, de trabajo, de pensiones, para que ustedes pues tuvieran la base para hacer el anexo más importante en su trabajo. No quiere decir que el anexo del patrimonio no sea importante, porque ayer en chat yo corregí a una estudiante que decía, no, es que el patrimonio de una persona natural no importa, lo que más importa son las cédulas. Lo que más importa es todo, el patrimonio y las cédulas, ¿ok? Entonces, con esta sesión damos por terminada la explicación de las 5 subcédulas. Y ya nos volcamos en las otras sesiones que nos quedan a explicación de ejercicios prácticos de ganancias ocasionales, a la explicación de qué son compensaciones, de descuentos tributarios. No sé si tienen alguna otra duda. Voy a mirar aquí el chat que veo que están escribiendo. Entonces dice, profe, yo entiendo mucho más fácil en la práctica, la teoría es muy enredada. Sí, Ana, sí, tienes toda la razón. Por eso cuando ya ustedes se van a dar cuenta que cuando salgan como computadores y que ustedes saben que tienen que leer, que si sale ahorita la otra reforma tributaria el otro año del 2024, hay que sentarse y leerla, sí, porque eso es lo que yo tengo que aprender, pues porque necesito ver cómo eso se traspasa a esas estructuras de las bases gravables. Así que pues me alegra que les guste la parte práctica y que ustedes hayan entendido la cedulación a través de ejercicios prácticos, que eso es lo que, porque la parte teórica ustedes la tienen en las lecturas fundamentales. Lo que hace esto en los encuentros sincrónicos es poder poner esa parte teórica en la práctica, que es lo que hemos trabajado. Les iba a decir algo. Bueno, se me fue la palabra en este momento. ¿Alguna duda? No, de mi parte. Todo claro, profesora. Muchas gracias. Okay. Bueno, Marley. Entonces, pues nos vemos el siguiente miércoles, en donde voy a hacer la retroalimentación de la parte del patrimonio y empezamos con ganancias ocasionales. ¿Listo? Profe, Dime. buenas tardes. Qué pena. Una pregunta. Lo que pasa es que a mí no, o sea, no sé qué está pasando, pero a mí no me están llegando los links de su clase. Hoy me tocó decirle a una compañera que me lo enviara porque no he podido entrar. Llevo como dos secciones que no puedo entrar. Beatriz, pero tú tienes que ingresar esa a Teams, ¿sí? En Sí, Teams debe estar. O sea, yo entro a Teams y no me sale nada. Me sale la última clase de antes de las 4, de la sesión 4 y 5. O sea, no entiendo, no sé por qué no me llegan las. Estás viendo en este momento, no, estás viendo en este momento mi diapositiva. En todas las diapositivas, mira, yo les colgo el link, tanto de la sesión sincrónica como la de chat. Entonces tú solo Bueno, copias y entras a tu ordenador. Yo lo del chat sí no puedo entrar porque llego tarde.
pero la clase sí, no sé, o sea, me he perdido la clase y me ha tocado retroalimentarme cuando su merced las sube ya grabadas. Pero ya, Ah, ok. ya guardo el link de ahorita Pe- para la próxima clase. Sí, Sí, porque es el mismo. eso les iba a Es el decir. mismo Es, link para es todas las sesiones. exactamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo entro a la primera, al primer correo que nos envió la profesora y ahí ya entro al link y ese link es el que nos ha llevado a todas las clases. Porque sí, la vez pasada me pasó a mí que no entré a tiempo ¿Sí? porque no encontraba, pero es que de pronto, no sé si a mis compañeros les está pasando lo mismo, que, bueno, por ejemplo, en otra clase, el calendario tiene todas las secciones, ¿sí? En cambio, en esta no, hay que entrar es a la primera, al correo, por ejemplo, al primer link que nos envió y ahí entonces ya se visualizan todas las otras clases y así sí podemos entrar. Vale. O si no, mira, ahí está en la diapositiva, ahí está el link, tú lo puedes copiar y entras. El tema para la asistencia hoy es cédula de dividendos. Ejercicio práctico de cédula de dividendos. Ese es el tema. Listo, muchachos. Feliz tarde. Nos vemos el otro martes en chat, miércoles en sesión sincrónica. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias, No, a Gracias, ustedes profesora. por la Hasta asistencia. luego. No, chao, a profe. ustedes. Hasta luego. Chao. Chao.